Continuamos con la presentación de técnicas de integración. En este caso hemos de tocar dos métodos de integración que son las sustituciones trigonométricas y los cambios de variable. Empezamos con lo que son las sustituciones trigonométricas. Como menciona ese párrafo, tenemos que aplicar este método a expresiones que contienen radicales en las cuales se puede asemejar la expresión a un cateto o a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Se pueden presentar tres casos. El primero es este. Si se presenta la forma raíz de a cuadrado menos u cuadrado y tratamos de representar esto en un triángulo rectángulo, obtenemos Debe notar que la raíz de a cuadrado menos u cuadrado no puede ser otra cosa que un cateto y además adyacente al ángulo. Entonces, la sustitución trigonométrica que debemos hacer es hacer u igual a por el seno de tita y por consecuencia el coseno tita ha de ser al cateto adyacente sobre la hipotenusa que nos da esa expresión raíz de a cuadrado menos u cuadrado igual a por el coseno tita. Entonces, ese sería el primer caso. Un segundo caso, cuando yo tengo la forma raíz de a cuadrado más u cuadrado. Dibujamos esto en un triángulo rectángulo. En este caso, a cuadrado más u cuadrado en raíz es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces el cambio de variable será u igual a tangente tita y raíz de a cuadrado menos u cuadrado igual a por la secante tita, ¿no? Estas expresiones vienen de hallar la tangente y la secante del ángulo tita en ese triángulo rectángulo que estamos dibujando, ¿no? Por ejemplo, la tangente del ángulo tita es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto queda en un término y el adyacente va a multiplicar al otro. La secante es la función inversa del coseno y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. El cateto adyacente es el que se ha mandado a multiplicar a esta expresión para tener solamente el radical en esta parte. En el tercer caso se nos ha de presentar la forma raíz de u cuadrado menos a cuadrado. Ahora, la raíz de u cuadrado menos a cuadrado es el cateto opuesto al ángulo. Nuevamente, la sustitución trigonométrica parte de buscar las funciones tangente y secante del ángulo tita, de las cuales se obtienen las expresiones u igual a secante tita y la raíz cuadrada de u cuadrado menos a cuadrado igual a tangente tita, ¿no? Tangente tita, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto adyacente que estaba en el denominador está multiplicando en este otro miembro. Ilustremos estos métodos a través de algunos ejemplos. Dibujamos el triángulo rectángulo, que es lo que nos ha de ser muy útil para representar la sustitución. Por su forma, el radical corresponde al cateto opuesto al ángulo. Y buscando las funciones de los ángulos de la secante y la tangente del ángulo tita, obtenemos el cambio de variable correspondiente. Entonces, la tangente tita, cateto opuesto sobre cateto adyacente, nos da esta expresión. La secante tita, función inversa del coseno, hipotenusa sobre cateto adyacente, hipotenusa sobre cateto adyacente. El cateto adyacente está multiplicando. Para poder hacer la sustitución trigonométrica que
llamo a veces un cambio de variable, porque es eso finalmente, solo que es un cambio de variable trigonométrico, debemos buscar todos los elementos de la integral. Nos falta el diferencial de x, que podemos obtener de esta expresión. Entonces, diferenciando, obtenemos diferencial de x, 2 veces secante tita, tangente tita, diferencial tita. Entonces, la derivada de la secante es secante por tangente. Fíjense que es lo mismo que hallar la derivada de x respecto de tita, que podría estar en este denominador, y que luego se manda a multiplicar. Esa es la operación que llamamos diferenciación o diferenciando. Entonces, reemplazando, vamos a obtener, tengo x al cubo. Entonces, x al cubo la vamos a obtener de esta expresión. Si elevo al cubo esto, voy a obtener 2 al cubo por secante cubo de tita. 2 al cubo es 8 y tenemos secante cubo de tita. Luego el radical, ¿no? El radical que es igual a 2 veces la tangente tita. 2 veces la tangente tita del radical. Y finalmente el diferencial, ¿no? El diferencial que está aquí y que lo podemos ver en esta parte. Hacemos una simplificación de las funciones secante tangente y obtenemos 32 veces secante cuarta tita por tangente cuadrado de tita. Recordemos los artificios de las integrales trigonométricas. Si la potencia de la secante es par y positiva, guardar una secante cuadrado y convertir lo demás en tangentes, ¿no? Entonces, haciendo eso tenemos lo siguiente. Guardamos una secante cuadrado. Secante cuadrado es la derivada de la tangente. Este es el elemento que nos va a permitir integrar y que va a representar la parte u' del integrando. Y esta otra secante cuadrado la convertimos en tangentes. Entonces, eso es 1 más tangente, multiplicamos las tangentes, sacamos 32 fuera de la integral y tenemos la expresión, ¿no es cierto? U a la n por u'. En este otro caso también u a la n por u'. Entonces eso ha de integrar tangente cubo de tita sobre 3, tangente quinta de tita sobre 5. Bien, entonces esta ya sería la integral, pero está mostrada en función de términos trigonométricos y la integral original estaba en función de x, por lo tanto debemos volver a reescribir esta integral, este resultado, en función de x. Entonces, para ello, Como quiera que la integral ha sido planteada en términos de x, el resultado final también debe ser mostrado en términos de x. Por tanto, se tiene entonces, de la expresión de partida, esta, buscamos tangente cubo de tita. Para ello elevamos este término y este otro al cubo para obtener esta expresión. Y de ahí vamos a poder despejar tangente cubo de tita. Y lo propio con la otra expresión, elevando a la quinta potencia, pues obtenemos tangente quinta de tita, que será reemplazado en lugar de este término. Pues haciendo el reemplazo tenemos eso, y haciendo alguna simplificación podríamos obtener ese valor. Ahí vemos todavía que este es un factor común, ¿no es cierto? Podríamos factorizar ese término elevado a la potencia 3 medios, obteniendo lo siguiente. Entonces, se estaría factorizando todo esto, nos queda 20, aquí está el 20. De acá estamos factorizando 3 medios, nos va a quedar 2 medios. Y queda esto, por lo tanto se pueden hacer algunas operaciones acá para tener finalmente ese resultado como la respuesta de la integral planteada.
un segundo ejemplo que muestra esa expresión. El denominador al que se ha añadido el radical puede ser considerado como hipotenusa. El exponente cuadrado será compensado posteriormente. Entonces, a partir de eso, buscamos nuevamente las funciones secante y tangente. Y ahora, de la última expresión que nos muestra la tangente, obtenemos el diferencial, ¿no? Diferenciando acá, tendríamos derivada de la tangente secante cuadrado de θ por diferencial de θ y diferencial de x. Entonces tenemos ya todos los elementos para reemplazar en la integral original. Entonces recordemos que la expresión nos da x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Entonces para obtener esa expresión a partir de esta, yo tendría que elevar esta expresión, ambos términos, a la potencia cuarta, ¿no? Para que se pueda compensar el radical. Entonces, este radical elevado al cuadrado es lo mismo que la secante cuarta de θ. Tendríamos 1 sobre secante cuadrado de θ por diferencial de θ, que es función inversa del coseno. Recordemos que para integrar esta función coseno, cuando el coseno está elevado a la potencia par, hay que usar la identidad trigonométrica siguiente. 1 más coseno 2θ sobre 2. Integrando un medio, obtenemos θ medios. Integrando coseno de 2θ sobre 2, obtenemos seno de 2 veces θ sobre 2, y sobre el 2 que existía se vuelve 4. Entonces tenemos esta expresión. Este seno 2θ es una expresión conocida, 2 veces seno por el coseno. Hacemos esto porque del triángulo no vamos a poder encontrar seno de 2 veces θ, ¿no? No tenemos ese arco aquí. En cambio, si lo descomponemos de esta forma, que es una identidad trigonométrica conocida, sí podemos encontrar independientemente el seno de θ y el coseno de θ a partir de este triángulo rectángulo que hemos dibujado. Entonces, para la primera parte también necesitamos ver a qué es igual θ. Y ahí tenemos esta expresión de partida. Entonces, θ no es otra cosa que el arco tangente de x. Y el seno θ, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno θ, cateto adyacente sobre hipotenusa, reemplazamos eso en la integral, en lugar de estos dos valores, y obtenemos esa expresión. Multiplicamos los denominadores del numerador para que desaparezca el radical, hacemos producto de medios y extremos y obtenemos esa expresión que se reduce a simplemente x sobre 2 por x al cuadrado más 1. Y este es el resultado definitivo de esa integral. En este ejercicio dibujamos el triángulo rectángulo. Aparentemente, acomodar el radical en un triángulo rectángulo es un poco complicado, pero puede hacerse lo siguiente. Entonces completamos para hacer un cuadrado perfecto en el radical y le sumamos y el 2 lo descomponemos en 1 y más 1 para que forme esos dos cuadrados perfectos. Entonces, y ahora uno de los catetos ha de ser x más 1 y el otro 1. Nuevamente tenemos que trabajar con las funciones secante y tangente.
Entonces la tangente del ángulo θ va a ser x más 1 y de ahí podemos obtener el diferencial. Entonces diferenciando vamos a tener secante cuadrado θ de θ por diferencial de x. Y la secante del ángulo θ es simplemente el radical, ¿no? Puesto que el cateto adyacente es 1, ¿verdad? Entonces emplazamos en la integral correspondiente y obtenemos esa integral. Tangente θ por secante cuadrado de θ. Fíjense que acá ya es posible integrar esto directamente, por la sencilla razón que aquí yo tengo u, este va a ser el exponente n, y el u' está aquí. Por lo tanto, esto integra simplemente como secante cubo de θ sobre 3. Y una vez que tenemos la integral, tenemos que buscar de dónde encontrar esa expresión en términos de x. Entonces, elevando al cubo este término y este otro, obtenemos esta expresión, que es finalmente el resultado de esa integral. Otro ejemplo en el cual la representación en el triángulo rectángulo nos da esos elementos. Las funciones secante y tangente, ya las hemos utilizado varias veces. A partir de esta primera expresión, vamos a obtener el diferencial de x, derivando la secante, y de la función tangente obtenemos esta otra identidad. Entonces, tengo que reemplazar x al cubo. Puedo obtenerlo a partir de esta expresión, otra vez 2 al cubo, secante cubo, el radical que es 2 tangente θ, y el diferencial que es todo esto. Entonces, haciendo el reemplazo tenemos esa expresión. Claramente esta tangente la puedo eliminar con esta otra. Este 2 lo puedo eliminar con este 2 de acá. Y tener simplemente 8 veces secante cubo de θ por secante θ, que es secante cuarta de θ. Ahora estamos otra vez frente a una expresión trigonométrica que tiene la potencia de la secante paripositiva. Entonces podemos guardar una secante cuadrado y convertir lo demás en tangentes. Entonces guardamos una secante cuadrado, esta secante la convertimos en tangentes y ya podemos integrar esta expresión. Fíjense, para esta primera parte, 1 por la secante cuadrado, simplemente hay que poner la integral de la secante cuadrado, ¿no? Sabemos que secante cuadrado es derivada de la tangente, por lo tanto ya es fácil de integrar, ¿no? Y queda por integrar todavía tangente cuadrado por secante cuadrado de θ. Entonces, esta primera expresión, secante cuadrado, integra simplemente como tangente de θ, ¿no? Y acá nuevamente tenemos la expresión u elevado a la n por u'. Por lo tanto, integra como tangente cubo sobre 3. Y tenemos el resultado de esa integral aún en términos de θ. Falta sustituir en términos de x. Entonces necesitamos la tangente del ángulo θ para reemplazar en lugar de este término. Esa tangente está aquí. Y también podemos elevar ese mismo término al cubo para tener la tangente cubo de θ. Ahí está en términos de θ, ¿no? Y tendríamos la tangente θ y la tangente cubo de θ como esos términos obtenidos de donde explicábamos hace un momento,
Los reemplazamos, obtenemos ese valor. Podemos hacer algunas operaciones. Nuevamente acá tenemos un factor común, que es el radical. Podemos factorizar x al cuadrado menos 4 y obtener para la primera parte es simplemente 4. Hemos factorizado esto, ¿no es cierto? Aquí ha salido un medio, me va a quedar 2 medios, ¿no es cierto? Eso elimina el radical. Y sacando como un denominador 3, ¿no? Vamos a obtener 3 entre 1 a 1 por 4, 12. ¿No? Y 12 menos 4 que está aquí me da 8. Entonces, esta expresión reducida a un resultado más sencillo, ¿no? Aunque desde ya un resultado como este también es válido para la integral. Vamos a explicar ahora este segundo método de esta parte, que es el cambio de variable. Entonces, como dice la diapositiva, un cambio de variable busca simplificar la integral. Y no es posible establecer una recomendación particular para cada caso, de modo que se tiene que buscar el término que más se acomode para hacer un cambio de variable. Al aplicar este método no es posible establecer una rutina única, por lo cual resultará muy provechoso practicar bastante en los cambios de variable. Bien, tenemos esa expresión donde obviamente el cambio de variable aquí es fácilmente visible, diría. El radical tiene que ser el cambio de variable, no hay otra, ¿no? Entonces hacemos u igual a la raíz de 1 menos x. Eso ha de permitir reemplazar esa parte de la integral. En la integral tenemos x y tenemos diferencial de x también. Eso nos obliga a partir de esta primera expresión obtener las otras, ¿ya? Es decir, de ahí obtengo x, ¿no?, elevando al cuadrado inicialmente y llevando 1 al otro término, 1 menos u cuadrado, y a partir de esta expresión puedo obtener fácilmente el diferencial de x, ¿no? Por lo tanto, ya tengo los 3 elementos que están en la integral original para ser reemplazados en términos de u. Entonces, en lugar de x, hemos puesto 1 menos u elevado al cuadrado. En lugar de la raíz está u. Y en lugar del diferencial está esta expresión. Ahí claramente se puede simplificar esta u. Y podemos multiplicar numerador y denominador por menos 1 para eliminar el menos y obtener esta expresión. Esa ya es una expresión que la podemos buscar en las fórmulas básicas. En este caso es la fórmula 17 que contiene esa forma, ¿no?, y en la cual claramente el término a es 1 y el término u es x. Por lo tanto, tendríamos un medio que se va a cancelar con el 2 que tenemos aquí, ¿no? 2, con este 2 de la fórmula se elimina y me queda 1 sobre a, que es 1 simplemente. Por lo tanto, logaritmo de u menos 1 sobre u más 1. Otra vez, ¿no es cierto?, la integral que ha sido planteada en términos de x, como está acá arriba, no puede ser mostrada en términos de u. Por lo tanto, sabemos que u es igual al radical, ¿no?,
y reemplazamos el radical en lugar de u para obtener finalmente. Tenemos un nuevo ejemplo en el que nos piden demostrar la fórmula de la función inversa del seno. Esa es la cosecante. La integral de la cosecante tiene que ser logaritmo de la tangente de x medios. Para ello acudimos a lo siguiente. Vamos a empezar multiplicando numerador y denominador del integral por el seno de x y expresamos el denominador en función del coseno. Obtenemos esa expresión, ¿no?, donde podemos practicar ahora el cambio de variable. Ese cambio de variable va a ser un poco distinto de los anteriores y lo vamos a tomar de la siguiente forma. Hacemos u igual al coseno de x con la visión de que el diferencial de u ha de ser menos seno de x por diferencial de x. ¿Para qué? Para tomar esta parte de la integral y el diferencial para poder escribirlo como diferencial de u compensando este signo. Por consiguiente, el cambio de variable quedará así. Entonces, menos diferencial de u sobre 1 menos u cuadrado. Multiplicando numerador y el denominador por menos 1, obtenemos esta expresión. Bien, recordemos que esta ya es una de las fórmulas básicas de integración. Sin embargo, como se trata de una demostración, debemos hacer el detalle de todo lo que involucra llegar a esa expresión final. Entonces, integramos esto por partes. El denominador es una diferencia de cuadrados, ¿no? Obtenemos los valores de la ecuación característica y a partir de ella los valores de b y de a. Simplemente reemplazando en esta ecuación el valor de u igual a 1 y igual a menos 1. Obtenidos esos valores, ponemos en la integral, efectuamos la integral, ambas se integran por logaritmo, ¿no? Y como uno de los logaritmos tiene signo negativo, lo podemos escribir en un solo logaritmo en el denominador, ¿no? Y finalmente expresar esto en términos de x, ¿no? Entonces, como quiera que u es igual al coseno de x, entonces en lugar de u escribimos el coseno de x y obtenemos esta expresión. Acá todavía debemos continuar trabajando porque no hemos llegado al resultado final. Entonces partimos de esta igualdad trigonométrica que nos indica que coseno cuadrado es igual, o coseno de x, perdón, es igual a coseno cuadrado de x medios menos seno cuadrado de x medios. Este coseno cuadrado lo escribimos en función del seno como 1 menos seno cuadrado. Tengo dos veces esta expresión que está acá. Llevamos este 1 a restar al otro término y obtenemos el coseno de x menos 1, que era el numerador de la integral que hemos encontrado. Un artificio parecido en el cual partimos de la misma identidad, solo que ahora en lugar de seno cuadrado de x medios, reemplazamos 1 más coseno cuadrado de x medios. Entonces, con el signo va a compensarse este otro. Tenemos dos veces el coseno menos 1. Este menos 1 va a sumar al otro lado, lo que nos permite encontrar esta expresión, ¿no? Entonces, hemos hallado los valores de coseno de x menos 1 y coseno de x más 1. Reemplazamos en la integral y obtenemos dos veces el seno cuadrado para el numerador y dos veces el coseno cuadrado para el denominador. Este 2 se puede cancelar, ¿no es cierto? Seno cuadrado sobre coseno cuadrado es tangente cuadrado, ¿no? Tangente cuadrado. Luego aplicamos el logaritmo a este exponente. Este 2 va a salir a multiplicar, ¿no? Y se va a cancelar con este 2. Y como se trata de valor absoluto, que tenemos acá, o sea, podemos también cambiar este signo a un signo positivo, puesto que no va a afectar. Y de esa manera, entonces, obtenemos que la derivada del seno de x,
diferencial de x sobre seno de x es el logaritmo de la tangente de x medios más la constante, que es lo que queríamos demostrar. Un nuevo ejemplo que nos ha de exigir un poquito más. Podemos racionalizar inicialmente y obtener esta expresión donde cancelamos la x cuadrado, nos queda todo sobre 2, factorizamos un medio y obtenemos ese par de integrales que están ahí. Pues inicialmente hemos hecho estas operaciones para poder integrar esta y esta otra expresión, en cada una de las cuales ahora vamos a tener el artificio del cambio de variable correspondiente. Empezamos con la integral que tiene la raíz cuadrada positiva. Entonces, esto nos conviene integrar con una sustitución trigonométrica o un cambio de variable trigonométrico. Entonces, completamos la hipotenusa, los catetos, tenemos que utilizar funciones secante y tangente. Entonces, la tangente de θ es igual a x y la secante de θ es a la radical. De la primera expresión de la tangente θ obtenemos el diferencial y efectuamos el reemplazo correspondiente. Entonces, tenemos integral de la secante cubo de θ diferencial de θ. Este es un caso que no se presenta en ninguno de los que habíamos especificado para integrales que contienen secantes y tangentes. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. Un nuevo cambio de variable que dice u igual a la secante θ, de donde tenemos u' igual a secante θ por tangente de θ, y v' igual a secante cuadrado de θ, donde v es tangente de θ. Es decir, en esta parte estamos integrando por partes, tomando u como este elemento y v' como este otro que es integrable fácilmente, ¿no? Entonces aplicamos la integración por partes y obtenemos que la integral de la secante cubo de θ es igual, ¿no es cierto? Hemos tomado entonces u por v. U, que está aquí, que es este término, por v, que es este otro término, que está aquí. Menos la integral de u'. U' secante por tangente. Por v. Y como v es tangente, ha aumentado el grado a cuadrado en esta parte. Y obtenemos, expresando esta tangente en función de la secante, la integral secante por secante, secante cubo de θ, menos la integral de la secante de θ, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No es cierto? Que hemos encontrado la integral original en esta parte. Entonces, si esto que está con menos lo pasamos a multiplicar a este otro lado, voy a tener 2 veces la integral original. Y la integral de la secante θ ya es una integral conocida que la podemos obtener de los formularios. Entonces, tenemos esa integral, tengo 2 veces la integral, ¿no es cierto? Y la integral de la secante θ, que es este valor que está aquí. Finalmente, ese 2 lo puedo pasar a dividir al todo el segundo término y obtener esa expresión. Y acá buscamos nuevamente θ en función de x. Ese era el cambio de variable que hicimos. Por lo tanto, obtenemos que un medio de la integral original que hemos buscado, que la transformamos en esta otra, ¿no es cierto?, es igual
a un cuarto porque teníamos un medio adicional. Con un medio adicional se va a hacer un cuarto de esta integral, bueno, de este término más este otro. Trabajemos la segunda integral, la que tiene signo negativo. Otra vez vamos a acudir a hacer una sustitución trigonométrica. Ahora el radical es el cateto opuesto, eso es x y eso es 1. Y nuevamente vamos a integrar usando secantes y tangentes, ¿no? Entonces secante tita es igual a x, puesto que un cateto es 1, ¿no? Y de la misma secante tita obtenemos el diferencial de x de esa forma, y tangente tita, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, me da el radical. Reemplazamos y obtenemos, en lugar del radical, ¿no es cierto?, en lugar de este radical ponemos tangente tita. Y en lugar del diferencial, la expresión que hemos obtenido para el diferencial. Y eso se hace igual a tangente tita por secante tita diferencial tita, ¿no?, con tangente cuadrada. Reemplazamos la tangente en función de la secante y obtenemos secante tita menos secante cubo menos secante de tita, que lo expresamos como secante cubo de tita por secante tita. Esta secante cubo es lo que hemos integrado hace un momento, por lo tanto podemos agarrar ya ese resultado, ¿no?, que es el que teníamos acá, todo este resultado, y añadir la integral de la secante, que es el logaritmo de la secante por la tangente. Entonces aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que tengo inicialmente un medio, ¿no?, de este logaritmo, y aquí tengo menos 1 del mismo logaritmo. Entonces tengo un medio negativo como resultado, ¿no? Entonces voy a tener menos un medio negativo. Y aquí otra vez reemplazamos los valores de tangente de tita y secante tita del cambio de variable inicial. Y obtenemos esos valores mostrados. Entonces, secante tita es x, que está aquí. Tangente tita es el radical, que está aquí. Y otra vez tengo un logaritmo de la secante tita más la tangente tita. Entonces, secante tita x, tangente tita x cuadrado menos 1. Bueno, recuerden que teníamos una integral partida en 2. Esta es la segunda parte, de modo que ahora la integral final será teníamos esas dos integrales, ¿no?, que hemos hecho parte por parte. De la primera integral hemos obtenido ese resultado y de la segunda integral ese otro. En consecuencia, la suma de estas dos integrales me da la integral final. Veamos este nuevo ejemplo donde claramente el cambio de variable tiene que ser logaritmo de x. Entonces tomamos w como logaritmo de x, de ahí obtenemos el diferencial de w, pero este diferencial de w está en función de x, ¿no? Para obtener el diferencial de x que tenemos acá, vamos a tener diferencial de w por x que va a ir a multiplicar. Por lo tanto, de esta expresión debemos despejar x. Al despejar x obtenemos, ¿no?, cuando yo tengo función de logaritmo neperiano, el despeje es e a la w. Este es un despeje que a veces es olvidado por los estudiantes y aprovechamos la ocasión para que ustedes lo recuerden y no lo olviden más, ¿no? Cuando yo debo despejar x de esta expresión, obtengo esta otra. Reemplazamos y obtenemos una integral del coseno de w por e a la w. Claramente hay que integrar por partes, ¿no?
Aplicando el método de integración por partes, hay que escoger u y v'. Hacemos la elección correspondiente para u y para v', y a partir de esas elecciones obtenemos u' y v. Derivamos u e integramos v'. V' integra fácilmente como la misma expresión. Y reemplazamos en la fórmula, ¿no? Recordemos, la fórmula la vamos a ir recordando a modo de escribirla, ¿no? La primera parte es u por v. Aquí tengo u multiplicado por v, que está acá, menos, ¿no?, la integral de u', el menos se ha compensado con este signo para darme este positivo, ¿no?, por v, diferencial de w, ¿no? Entonces, tenemos ese integral. Podemos ver que hemos obtenido una integral que tiene el mismo grado de dificultad que la integral original. Señal de que el método está yendo por buen camino. Entonces, podemos volver a aplicar el método con la esperanza de encontrar otra vez la integral original. Entonces, sobre esta segunda integral ahora, trabajamos de la siguiente forma. Elegimos en la misma línea de la elección inicial u y v', ¿no? Y obtenemos u' y obtenemos v. Reemplazamos y ahí tendríamos u por v. Entonces, este es u, el u que hemos encontrado, por el v correspondiente que está aquí. Menos, ahora está el menos, integral de u', aquí está el coseno de w, por v, ¿no? Cos e a la w. Entonces ahí tenemos la integral original, está acá. Entonces, este menos pasa al otro lado con más, se vuelve 2 veces la integral. Este 2 pasa a dividir, ¿no? De esta parte factorizamos e a la w, lo factorizamos, está acá, y nos queda coseno de w por seno de w, ¿no? Luego, w, ¿no es cierto?, era el logaritmo de x, ¿no? Si w era el logaritmo de x, en lugar de esta w simplemente reemplazamos el logaritmo de x correspondiente, y obviamente en lugar de e a la w que teníamos acá, reemplazamos el valor de x, que era lo que habíamos despejado inicialmente, ¿no? Y con eso tenemos ya resuelto este ejercicio. Tenemos este nuevo ejemplo que nos obliga a buscar un cambio de variable apropiado para poder resolver. El cambio de variable u raíz de x no nos sirve, puesto que complica la raíz cúbica, y el cambio u igual a raíz cúbica complica la raíz cuadrada. El cambio adecuado se halla buscando un valor de u elevado a un exponente que sea el producto de la raíz cuadrada, que es un medio, por un tercio, que es la raíz cúbica. Entonces, el mejor cambio de variable es u igual a x elevado a un sexto. Con ese cambio de variable obtenemos u al cuadrado. Entonces, si elevo al cuadrado ambos términos, obtengo x un tercio. Si elevo al cubo ambos miembros, obtengo u al cubo x igual a un medio. Entonces, x un tercio y x un medio son precisamente los valores que tenemos en la integral. A partir de este primer cambio, de lo que hemos planteado como cambio de variable, obtengo el diferencial de u, que me da en términos de x como un sexto de x elevado a menos 5 sextos. Obsérvese que x elevado a las 5 sextos también tengo que expresarlo en términos de la potencia u, ¿no? Y eso significa, ¿no?, nuevamente acudir al cambio de variable y decir, bueno, si x tiene que estar elevado a 5 sextos, elevo a la quinta potencia, ¿no? Y obtengo u a la quinta igual a u a las 5 sextos. Y ahora sí, u al cuadrado, u al cubo y el diferencial de x tiene que ser reemplazado para obtener la integral de esa forma.
Acá puedo ver, ¿no es cierto?, que puedo cancelar u a la quinta, 2, porque aquí tengo cuadrado y cubo, por lo menos u cuadrado se puede cancelar para obtener la integral de u al cubo sobre u más 1. Entonces recordemos, ¿no es cierto?, en toda integral en la cual el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, lo primero que tenemos que hacer es dividir. Al dividir obtenemos esa expresión, ¿no?, u al cubo entre u más 1, me da u al cuadrado menos u más 1. Por lo tanto, mi integral se convierte en la integral del cociente y quedaba un residuo menos 1 que ya no se pudo dividir entre u más 1. Entonces se ha convertido una integral polinómica, u al cuadrado integra como u al cubo sobre 3, u integra como u cuadrado sobre 2, 1 integra como x, y la última expresión, esta que tenemos acá, es obviamente la integral logarítmica, eso es logaritmo de u más 1. Tenemos entonces esa integral y lo único que queda ahora es reemplazar, ¿no es cierto? Entonces teníamos u al cubo, y ya sabemos que es x elevado a un medio, lo propio u al cuadrado es x elevado a un tercio, u es x elevado a un sexto, y reemplazando obtenemos el resultado final de la integral que nos pidieron resolver. Entonces aquí otra forma de mostrar lo que es el cambio de variable. Tenemos un ejemplo más. Ahí, con ver la integral, ustedes ya tienen que darse cuenta que el cambio de variable está en el radical. Por lo tanto, tenemos que hacer u igual a la raíz de 2x más 1. De ahí despejar x para obtener ese valor. Y de esa última expresión, el diferencial de x, ¿no? Entonces eso ha de ser igual a u por du igual diferencial de x. O sea, al derivar u cuadrado tengo 2u, que se cancela con el 2 del denominador, y en el segundo término es una constante, su derivada es 0. Reemplazamos todos estos valores en la integral original y efectuamos la simplificación del caso, ¿no?, obteniendo finalmente un medio de la integral de u cuadrado menos 5, que se ha convertido en una integral polinómica muy sencilla de resolver. Entonces tengo u al cubo sobre 3 menos 5u para resolver esta integral, y obtenido el resultado en función de u, entonces simplemente tengo que reemplazar u al cubo del cambio de variable. Entonces este cambio de variable que teníamos acá, elevamos al cubo, obtenemos esta expresión. Y ya hemos visto que u es esto, por lo tanto tenemos eso. Este ya es un resultado aceptable, ¿no? Sin embargo, como este es un factor común, se puede factorizar la raíz, obteniendo nos queda acá simplemente este término elevado a la 2 sobre 2, que es 1, y acá al quebrado 5 medios, ¿no? Acá hacemos operaciones, ¿no?, podemos sacar como un denominador 6, nos queda 2x menos 1, y al sacar esta, tenemos 6 entre 2 a 3, 3 por 5 menos 15, ¿no? Menos 15 menos el 1 que teníamos de acá, nos da el menos 16 de este tema. Y finalmente, dividiendo entre 2 esa segunda parte, o simplificando el 2, obtenemos ese valor. Como parte de la última práctica del semestre, debemos resolver el trabajo práctico número 8. Estas son las integrales que corresponden a efectuar sustituciones trigonométricas, y estas siguientes son las que tienen que resolver aplicando lo que son los cambios de variable.
Es muy importante que ustedes practiquen para poder dominar estos temas que se acaban de explicar. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.